Valeria, no te escuché. Ya luego te explico, creo que todo bien. Bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Esta es una charla más de la serie de tópicos matemáticos futuros, en este caso en el ciclo escolar 25B. Y en esta ocasión tengo el honor de presentar al maestro en ciencias Edgar Bielma Orozco, quien nos presentará una charla. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza sobre el maestro Edgar Bielma, quien es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Tiene también un diplomado en Administración Pública y Combate a la Corrupción por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el servicio público y el sector financiero. Como director general de estadísticas sociodemográficas en el INEGI, fue responsable del Censo de Población y Vivienda y como director adjunto de encuestas de gobierno, fue responsable de la medición del crimen en el país. Su vasta experiencia, plasmada en publicaciones internacionales, lo llevó a asesorar a agencias gubernamentales en encuestas de victimización. Actualmente, el maestro Edgar Bielma aplica su conocimiento en modelos financieros para el sistema financiero nacional. Un ejemplo claro de cómo un matemático puede influir en la toma de decisiones a gran escala. En esta ocasión, el maestro Edgar nos presentará la charla titulada ¿Qué te depara el futuro con habilidades matemáticas? Cedo cámaras y micrófonos al maestro Edgar. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, maestra Elba Lilia de la Cruz, por esta invitación. También al Departamento de Matemáticas en general, a su titular, Celia Ábalos, y sin duda a la Universidad de Guadalajara, por permitirme conversar y referir un poco precisamente de la experiencia que su servidor ha tenido a lo largo de esa trayectoria y una vez que salió de la Universidad de Guadalajara en el año 2000, es decir, hace 25 años. No sé si me escucho, Elba. ¿Sí se escucha bien Sí, todo? muy bien. Ok. Bueno, pues creo que la decisión, y así lo digo de primera instancia, una de las mejores decisiones de mi vida ha sido la profesión a la cual me dediqué y para la cual me preparé en mi edad temprana, que es precisamente la licenciatura en matemáticas. Estoy convencido de que de todas las opciones, yo vengo de una familia de médicos, todo el mundo esperaba que fuera médico, evidentemente, y sin embargo, pues la decisión personal fue de estudiar la carrera de matemáticas, pero hay que preguntarse, yo creo que, ¿por qué y cuál es el alcance precisamente de esta carrera? Lo primero que hay que entender, y es fundamental, es hacia dónde te lleva o qué te depara. Por eso hacía esa pregunta en la convocatoria. ¿Qué te depara con el hecho de estudiar en la carrera de matemáticas? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está diseñada? ¿Cuáles son los elementos que te pueden aportar en el desarrollo? Y lo primero que debemos de entender es que el mundo está cambiando de una manera tan acelerada que un conocimiento que inició hace miles de años, hace ya de hecho alrededor de 7,000 años, solo para que se dé una idea, con una necesidad básica del conteo, de cuantificar, es decir, antes inclusive de que como seres humanos aprendiéramos a escribir, empezamos a contar, solo para que se dé una idea. En este periodo del neolítico, eh, antes, insisto, de la historia de la escritura, antes de que se creara la historia,
por ahí del año 3500, 4000 antes de Cristo, es decir, hace entre 5500 y 6000 años, ya la formalización de la escritura se empieza a detonar con esa famosa escritura cuneiforme, pero unos tantos miles de años previos ya empezábamos a contar. De hecho, el mecanismo de contar es lo que después nos lleva a como tal, ya la escritura. Empezaba el comercio de manera muy importante. Todavía Göbekli Tepe, un asentamiento, insisto, neolítico, fantástico, googleenlo por ahí, y solo para que se den una idea de la forma de cómo el ser humano empezó a coordinarse. Es un templo muy, muy, muy famoso porque se creía que los templos fueron consecuencia de las ciudades, ¿no? Y ahora se está viendo, tiene recién que se acaba de descubrir este templo tan impresionante en lo que es el actual Turquía, de cómo ya necesitábamos ciertas habilidades, y parte de la construcción inclusive de ese templo se requieren habilidades cuantitativas. Es decir, que inclusive antes de que nos empezáramos a formar como ciudades, ya empezaba a haber esa necesidad cuantitativa. Se forman las ciudades, la primera de las primeras, Jericó, Catlat Hayuk, Mohenjo-Daro y otras tantas por ahí pequeñitas en el actual Irak. Cuando ya se empiezan a conformar las administraciones y cuando cada vez se vuelven más complejas, las matemáticas empiezan a surgir. No en vano, las matemáticas que ustedes les están enseñando desde la primera infancia tienen que ver con funciones del Estado. Si ustedes aprenden cuestiones de trigonometría, cuestiones de aritmética y etc., son necesidades que se empezaron a detonar en lo que se conoce como la cultura sumeria, insisto, en el actual Irak. Ese tipo de matemáticas que ya son muy, muy, muy antiguas, solo lo que demuestran es ese vínculo tan fuerte entre el Estado mismo y las matemáticas. Es decir, no puede haber Estado sin la conformación de esas matemáticas y del desarrollo de la humanidad. Entonces, si hace 5,000 o 6,000 años se requirió y se comprendió la necesidad de esos elementos. Por cierto, el famoso teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, es precisamente de los sumerios. Lo que pasa es que lo conocimos a través de la cultura griega, pero vamos, la cultura griega que ustedes conocen seguramente es casi 2,000 años más nueva que quienes inventaron el famoso teorema de Pitágoras, solo para que se den una idea. Eso lo que nos lleva es que debemos de comprender por qué ese deseo de estudiar matemáticas y de dónde surgen y por qué la humanidad necesita tanto de aquellos seres humanos que son hábiles en este conocimiento. Pues insisto, primeramente porque la civilización misma y el desarrollo mismo de la civilización lo está demandando. Es decir, si queremos crecer como sociedad, necesitamos fundamentalmente de las matemáticas. El detalle es que conforme fue avanzando la humanidad, ese desarrollo se fue volviendo más complejo, a tal grado que el desarrollo mismo de la humanidad y de las necesidades mismas de la sociedad se fueron quedando retrasadas respecto al conocimiento que se fue evolucionando en materia de las matemáticas. No en balde, un Ptolomeo, y no el Ptolomeo que fundó la dinastía tolemaica, uno de los generales de Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo, no ese Ptolomeo, sino otro, ya para nuestra era dimensionaba que estaba parado sobre una tierra y esa tierra era esférica, ¿no?
nunca sacó una nave espacial o un cohete o lo que sea para ver desde fuera que la Tierra era esférica, y sin embargo esa persona, a partir de un análisis intuitivo, primeramente y después cuantitativo y después operativo, porque tuvo que caminar de una ciudad a otra para calcular el ángulo de la sombra y determinar que estaba sobre su propia existencia misma, estaba parado sobre algo esférico, no sobre algo plano que durante muchos años el ser humano creyó, algo plano, asentado sobre unas grandes columnas, ¿sí? Con una curvatura celeste y bla, bla, pero digamos que ese era el universo conceptual del ser humano. E insisto, y durante muchos años el ser humano se quedó un poquito rezagado respecto a cómo iba avanzando las matemáticas. Pero conforme se da la época del Renacimiento, es decir, estamos hablando que tuvieron que pasar por ahí de 1300, 1200 años, cuando el ser humano logra conectar Europa con Asia, que se empieza a requerir la brújula para los grandes viajes, ya no eran viajes locales alrededor del Mediterráneo, sino ya tenían que ser viajes a través de océanos y para llegar de un continente a otro, es decir, cuando no solamente se recurrió a la ruta de la seda terrestre, sino que se empezó a ver la necesidad de ir más allá de los mares conocidos, es que la matemática empieza ahora sí a requerirse a niveles nunca antes vistos. Esos niveles nunca antes vistos nos permitieron de pronto, por ahí del siglo XVII, ya empezar a desarrollar cada vez matemáticas más complejas, incluida la probabilidad y estadística, que es de lo que les podría hablar a mayor profundidad, porque ha sido una de las herramientas tanto del estado, de los estados, con mayúscula, estados, es decir, países, como de las empresas y de la misma academia y de muchos elementos, ¿no? Es decir, conforme va avanzando la complejidad de las sociedades, conforme el mundo se empieza a volver cada vez más pequeño, las matemáticas empiezan a retomar esa preponderancia, a tal grado de que ahora nos cuestionamos hacia dónde va a ir la humanidad, porque no solamente ya es la Tierra en sí misma y cómo nos gobernamos y cómo nos administramos y cómo nos hacemos la vida más fácil, sino qué nos depara el horizonte mismo del universo. Y para ello, sin duda, hay muchas de las cosas que comprendemos del mismo universo, no porque, otra vez, no como Ptolomeo porque haya salido y haya logrado ver que la Tierra era redonda, sino que con las matemáticas en sí mismas estamos logrando saber la edad del universo, la edad de la Tierra misma. No sé si saben cuál es la edad del lugar donde están parados, donde nacen, crecerán, se reproducirán y morirán. Pero podemos saber del envejecimiento o de la vida misma de la Tierra, cuánto, si es que se le puede decir vida, pero cuánto tiene la Tierra, más de 4,000 años de antigüedad. Podemos saber un estimado hasta ahorita por lo menos más de 12,000, 13,000 años de posible antigüedad del universo mismo. E insisto, y nada de eso se sabe, su amplitud, por cierto, y no es porque estemos de una orilla hasta la otra del universo, sino porque las matemáticas nos están permitiendo saber eso. Y ahora todo el mundo está alertado con algo llamado como la inteligencia artificial, herramientas que, por cierto, su servidor empezó a trabajar y desarrollar para la aplicación del Censo de Población y Vivienda 2020, es decir, para nosotros no es nada nuevo, aunque para la sociedad sin duda está algo inquieta con este tipo de conocimiento técnico.
Pero, insisto, mucha de esa matemática es lo que va ya actualmente dictando los grandes avances que va a tener la humanidad. Pero regresando y asentándome hacia mi propia persona, en lo particular, recuerdo que cuando entré a la Universidad de Guadalajara, a la carrera de matemáticas, notaba que la proporción de compañeros, prácticamente para lo único que conocían las matemáticas era para ser profesores de primaria y secundaria. Porque en la sociedad en general es prácticamente en lo único que visualizan las matemáticas. Y muchos de mis compañeros y compañeras recuerdo que su único anhelo en la vida era ser profesores de primaria y secundaria. Y lo digo con jocosidad porque, porque de hecho si quieres ser profesor de primaria y secundaria, está la normal superior porque debes de además adquirir otros conocimientos en pedagogía, en transmisión, insisto, del conocimiento, de cómo interactuar con infantes. Es decir, no es nada sencillo y trivial, pero tiene más que ver con otro tipo de mecanismos y del ámbito del conocimiento que con las matemáticas en sí mismas. Y entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado con no confundirse, porque lo primero que observé es que había una confusión tremenda. Y se los comento porque muchas de las cosas que yo voy avanzando en la vida, yo lo voy planificando 5, 10, 15 o hasta 20 años antes. Evidentemente, dependiendo de la edad, es que se reduce o se amplía esa brecha de análisis, ¿no? Pero cuando yo empecé a investigar sobre la carrera de matemáticas, y por cierto, antes de estudiar la carrera misma de matemáticas, a mí me quedaba claro que tenía el deseo de trabajar en la administración pública federal, mucho previo a tomar la decisión de la carrera. Sin embargo, uno de mis grandes conflictos era que si bien dentro de los diferentes gamas del conocimiento, lo que más se me facilitaba era la parte cuantitativa, pues fue hasta que conocí esta carrera de matemáticas y que tomo la decisión y que después me preguntaba, bueno, está bien y me gusta mucho, pero ¿cómo lo voy a orientar a mi perspectiva de mayor largo plazo? Porque mi fin último no es estudiar matemáticas por estudiar matemáticas, es ese objetivo final que yo tengo en la vida y cómo esta herramienta me va a servir para llegar a ese objetivo. No sé si ustedes han soñado con ser incluso hasta presidente de la República o algo por el estilo. Yo sí, levanto la mano. Crecí en mi infancia y adolescencia leyendo las grandes aventuras como que vivió Alejandro Magno, Julio César, entre muchos otros actuales personajes grandes históricos. Y para mí fue un referente tan fundamental que llevarlo, esos elementos a mi práctica o a mi entorno, pues era eso, ¿no? Y después uno va conociendo qué es el Estado, cómo se gobierna nuestra nación, etc. Y conforme va uno conociendo más eso, es que también me voy cuestionando cómo voy a enlazar eso en lo que se me facilita más hacia ese fin último o hacia ese objetivo, ¿no? Y eso es muy importante, que cuando vayan a tomar esa decisión tengan un panorama mayor de hacia dónde van, de que empiecen a delinear y a soñar qué es lo que desean de sus vidas, cómo las van a construir, y en lo particular, en el caso del estudio de las matemáticas, que conforme las van conociendo y de verdad en ese proceso van a encontrar tremendas satisfacciones cuando logran entender mucho de lo que estarían aprendiendo en cada una de las materias. Sí son temas complejos, pero que una vez que los va entendiendo uno, yo creo que es una de las mayores y grandes satisfacciones
que como ser humano puede disfrutar, de verdad. El puro hecho de entender y comprender algo. Y eso fue lo que me fue pasando durante mi desarrollo en la carrera. Yo me especialicé en ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Tuve además la fortuna, primero, de tener un profesorado de mucha calidad dentro de la carrera y de personas como mi futuro titular de tesis y después primero profesor titular de tesis y después jefe, que inclusive hubo la oportunidad de ir a la Universidad del Estado de Washington a desarrollar parte de ese conocimiento. Y es un conocimiento fundamental que también hay que entender qué significan las matemáticas. Las matemáticas significa que no solamente vas a requerir del conocimiento que aprendas en la Universidad de Guadalajara en su momento, que insisto, para mí es algo de lo más maravilloso que ustedes podrían experimentar en sus vidas, pero que es solo el primer paso de una escalera gigantesca en la cual van a tener que ir avanzando peldaño a peldaño, peldaño a peldaño. Y se van a dar cuenta que cuando terminen la carrera, pues no es suficiente con lo que están estudiando, porque además la demanda y requerimiento de lo que está allá afuera es mucho más grande que ese primer paso que das. Pero tampoco no es para aterrarse, sino al contrario, para emocionarse, para saber que tus fronteras no son única y exclusivamente tu ciudad, ni siquiera tu estado, ni siquiera tu país, sino que vas a requerir que te vayas mentalizando que es el mundo entero, que puede que ni siquiera termines en este país. Ojalá que fuera así para que hubiese una retroalimentación de tu conocimiento a la sociedad misma, pero que las fronteras no están limitadas a tu ciudad, insisto. Algunos inclusive no son de la ciudad de Guadalajara, sino del interior del estado, de algún municipio, como por cierto yo tuve varios compañeros que no eran como tal de la ciudad de Guadalajara, sino del exterior de esta, pero que sí te debes de ir mentalizando claramente a que estudiar la carrera de matemáticas te va a llevar a la necesidad de no solamente salir de tu colonia o de tu ciudad o de tu localidad, sino de tu estado y en muchos casos de tu país. ¿Por qué? Porque muchas veces ese conocimiento o la especialización de ese conocimiento no va a estar en el lugar donde está y lo vas a tener que perseguir. Este elemento va a ser fundamental, este elemento de perseguir, porque también el siguiente paso, que es, ok, ya terminas tus estudios y quieres aplicarlos, ya sea a la investigación, ya sea hacia el servicio público, ya sea al ámbito empresarial, lo vas a también tener que perseguir. Y ya sea que decidas tomar una carrera muy teórica. Recuerdo ahorita este matemático más reciente que resolvió una de las, que creo que fue la conjetura de Poincaré, si mal no me equivoco, a que me corrija alguien de los profesores que esté aquí presentes. Un matemático en la antigua ex Unión Soviética, muy brillante, muy brillante, pero que tuvo que salir de la Unión Soviética y tuvo que ir a los Estados Unidos a codearse con sus pares, y que por cierto de ahí salió la idea con la cual ahora es famoso por haber resuelto alguno de los problemas matemáticos más complejos que a la fecha se han presentado de la historia de la humanidad. Pero que, insisto, él jamás hubiera pensado eso, si no es porque otro profesor ya traía ese problema, se lo comparte, se lo pone como meta y resulta que lo resuelve.
Y ahí después, por cierto, su historia es muy interesante, rechazó varios premios y bla, bla, y es muy peculiar esta persona. Pero lo importante es que vean cómo la carrera de matemáticas sí o sí te va a demandar el que salgas al mundo. Eso es indudable. Pero además esa experiencia es tan magnífica como no se tienen una idea. Porque, y me voy a brincar un poquito de cómo es que llegué ahí, siendo director general de estadísticas sociodemográficas dentro del INEGI, es decir, siendo responsable de la principal estadística de esta nación, recuerdo que muchos de mis equipos colaboradores, acostumbrados solo a competir con hispanoamericanos que iban a Colombia, a Argentina, etc. Y lo primero que les comentaba es, no, compárate con los mejores. Ya deja de estarte queriendo sentir el mejor en Hispanoamérica, ve y compárate con los neerlandeses u holandeses, ve y compárate con los ingleses, ve y compárate y ponte como meta los estadounidenses, los canadienses, eh, y ponte como reto eso, porque además la sociedad nos está demandando ese tipo de niveles. Eso creo que desde un principio me quedó claro, y sobre todo saliendo en ese viaje que hice a la Universidad del Estado de Washington, cuando conocí al profesor del departamento de matemáticas, un profesor indio, y por cierto, su asesor de la misma región de la isla que está bajito de la India, en Sri Lanka, dos mentes muy, muy brillantes que cuando estábamos analizando el problema que por ahí teníamos, cómo logró visualizar, inclusive gráficamente, lo que significaba esa ecuación, era una maravilla. Pero lo que voy es que solo cuando te topas con gente de ese nivel es que también eso te va a obligar y te va a incentivar a que lo que tú aprendiste lo lleves hacia esos niveles. De tal forma que recuerdo que cuando entré al INEGI como director de modelos de información gubernamental en el año 2009, pues lo primero que se me había encargado como servidor público, México venía pasando una etapa donde de 1997 había bajado un poco la violencia. México es un país muy conflictivo, eso es una realidad, no de ahorita. Si ustedes ven la tasa de homicidios de 1930, si ustedes creen que ahorita la violencia es cruda y difícil, no estuvieron en 1930 para ver que estaba al doble de lo crítico que está ahorita, al doble. Que conforme, obviamente, veníamos pasando una revolución mexicana que fue fatal y que nadie sabe entender y leer realmente y cuantificar cuál fue el impacto de las muertes de la revolución mexicana. Solo ven el censo de 1910 y lo comparan con el 1920, sacan la diferencia y creen que esa es la pérdida. No, la pérdida es mucho mayor. Otra vez, no saber matemáticas te lleva a muy malas decisiones, ¿no? Pero lo importante es que cuando a su servidor se le encarga el que se debe de dimensionar cuál es el problema que se está presentando de la seguridad pública en el país, que en ese momento los homicidios y la violencia se estaba incrementando y que poquitos años después llegó a niveles que ya no estábamos acostumbrados, pues lo primero que te lleva es a tener que desarrollar las herramientas matemáticas con el cual puedas cumplir ese objetivo. ¿Y quién iba a decir? Porque cuando llegues a la licenciatura vas a decir, perdón, ¿y cuándo voy a aplicar esto en mi vida? ¿O de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir que me enseñen teoría de lógica y conjuntos? Y resulta que una de las primeras dudas que llegaron a surgir es respecto a un usuario que estaba cuestionando si era la forma correcta de medir las víctimas y que precisamente a partir de algunos teoremas
respecto a esta materia, logramos demostrarle que sí era la forma correcta de medir las víctimas de delito en este país. Que después había que presentar un planteamiento de hacia dónde iba a ir la medición de la seguridad pública, y todo inició, por cierto, con un modelo de sistemas dinámicos. Ustedes ya después investigarán qué es eso, pero lo que sí llama la atención es que matemáticas tan complejas como lo que les estoy diciendo, resulta que sí son necesarias. Ahora, ojo, y déjenme contarles también un secreto. Eso nadie te lo va a llegar y te lo va a pedir, hazlo. En el mundo de las matemáticas, tú vas a tener que detonar, tú vas a tener que dar el paso y dictar hacia dónde se debe ir. Va a ser muy difícil que alguien te diga, es que es por aquí. En la mayoría de las profesiones, tú llegas y las cosas ya están hechas y lo único que tienes que hacer es repetirlas. En el mundo de las matemáticas es no. Se te encarga algo y la siguiente instrucción es, y ahora dinos hacia dónde debemos de ir. Y tú, caray, déjame ver, ¿no? Pero ese es el gran reto y esa es la maravilla de las matemáticas. Eso fue lo que me llevó, insisto, a primero consolidar el sistema de medición de seguridad pública en nuestro país, a descubrir la primera cifra de secuestro con métodos estadísticos a nivel mundial. La única forma que se medía el secuestro a nivel mundial eran las denuncias que la gente hacía, los familiares que perdían a sus seres queridos por secuestro. Pero había un problema muy grande. En Francia, en Alemania, la mayoría, pero no en absoluto, sí va a denunciar a las autoridades. Pero si nos vamos a Uganda, si nos vamos a México, si nos vamos a Argentina, a Colombia, no se diga, con una de sus peores crisis de seguridad, la gente no va y denuncia, porque saben que la autoridad está involucrada en esos delitos. Entonces, de pronto, imagínense nada más. Estábamos al top de los países con mayor nivel de homicidio. Pero resulta que en materia de secuestro, mientras que en Francia había 2,000 denuncias con algo así como 65 millones de franceses, 2,000 denuncias con 65 millones de franceses, en México en ese momento con 110, 112 millones de habitantes, había 1,500 denuncias. Entonces, o México era un paraíso de la seguridad, o había un problema de denuncia, y había que entonces medirlo. El problema era que cuantitativamente la probabilidad de que yo midiera ese delito encontrando a la víctima que sufrió ese fenómeno era de 0.000000, por ahí de 6 o 7. Es decir, que era más fácil que me cayera un rayo si yo iba a Texas a que yo lograra encontrar y entrevistar a una persona seleccionándola de entre todos los millones de hogares, y que con base a esa selección probabilística yo lograra inferir cuántos secuestros había en México. Era más fácil que me cayera, insisto, un rayo en Texas a que yo lograra eso. Pero otra vez, nadie te va a decir cómo le vas a hacer. Pero de pronto se nos vino a la mente y recordé por ahí un paper sobre simetrías o su complemento o asimetrías de información. Es decir, hasta qué punto en una sociedad sucede un fenómeno en el cual, dependiendo de ese volumen de población y cuestión espacial, la gente se empieza a enterar de algo. Recuerdo que, por ejemplo, cuando me tocó hablar, porque también fui responsable de medir las muertes por COVID, la gente decía, pero si se está hablando mucho de COVID, pero yo no estoy escuchando nada, seguramente el gobierno está mintiendo y nos quiere engañar. Lo primero que alerté es, ojo, no se están dando cuenta porque aún no crece el volumen a lo suficiente a que ya empieces a enterarte primeramente que conoces a alguien, después que tienes un familiar y después que ese fenómeno está en tu casa. Bueno, pues eso mismo sucedió con el caso del secuestro. ¿Por qué la gente sabía de ese delito? Si en México hubiese realmente 1,500 secuestros en ese año,
con más de 110 millones de habitantes, por asimetrías de información, la probabilidad de que un mexicano supiera de secuestro era muy, muy baja. Pero si los mexicanos sabían de secuestro es porque se rompió ese principio de asimetría. Es decir, había un volumen lo suficientemente grande como para que a través de las redes sociales, y no me refiero a las redes sociales de ahora, sino las redes de comunicación y sociales de ese entonces, que por lo general eran verbales, se lograba saber de ese fenómeno. Pues bueno, eso nos llevó a replantear la fórmula de muestreo en cómo seleccionábamos las viviendas a lo largo del territorio nacional y entonces tratar de medir el secuestro. Pero en el muestreo es un tema muy, muy complejo y por eso también la importancia, y eso es lo que les va a enseñar la universidad, no a simplemente aprender matemáticas, sino a buscar las matemáticas. ¿Qué significa buscar las matemáticas? A buscar los libros y el conocimiento esté donde esté. Y yo siempre, ahora reciente en una conferencia ahí en la Universidad de Guadalajara lo dije, creo que lo que más me dejó la universidad fue eso, a que buscara los libros y buscar esas fuentes donde yo necesitaba encontrar ese conocimiento, porque el profesor que vas a tener ahí te va a explicar una hora su materia, pero eso no va a ser suficiente. Inclusive tú deberías de leer ese libro de lo que va a él a enseñar antes, para que cuando llegues con él o ella, ya no te resuelva las dudas que en ese momento te está presentando, lo que sea que te vaya a enseñar, sino te resuelvas las dudas de lo que tú ya leíste. Y eso te va a permitir que la comunicación y la transferencia de conocimiento sea más sólida. Esa práctica que me dejó la universidad me fue tan útil como no se imaginan, que cuando tuve que resolver ese problema, afortunadamente hubo 60 años un matemático llamado Leslie Kish y otro, un matemático húngaro y otro matemático escocés, Cochrane, William, si mal no me equivoco, que con sus técnicas de muestreo de los años 50 y atrayéndolas hacia el presente, pues me permitió modelar una selección de muestra con la cual pudiese tener más probabilidad de encontrar esos hogares. Y eso fue fundamental para ese diseño. Resultado de 1,200 o 1,500 denuncias, resulta que en nuestro país en ese momento secuestraban a más de 110,000, 120,000 personas por año. De tal forma que cuando publico ese resultado, me llaman varias agencias internacionales de medios y empresariales a decirme, oiga, ¿está seguro de que esa cantidad de secuestros suceden en México? Y la respuesta es, y con el margen de error que te permite la selección de muestreo, pero la respuesta era sí. ¿Por qué? Porque además toma una variable de control, que son los homicidios, en los cuales su pérdida es mucho menor, pero no significa que sea perfecta, pero sí mucho menor, y que me pongo como variable de control esa, y vemos cómo la muestra que seleccionó y las técnicas que se usó para indagar, más de 30 preguntas para indagar en un hogar, a partir de entender cómo es el fenómeno entre las desapariciones forzadas, el homicidio y los secuestros, porque la gente no lo sabe y no es responsabilidad de ellos, y entonces hay que, primero, a través de entender conceptos como esos, que dices, oye, pero yo soy matemático, yo no tengo por qué entenderlo. No, sí, los tienes que entender y a la perfección para entonces lograr que la gente no se vaya a confundir con esos conceptos. Esa línea es tan delgada como no se imaginan, que hay una confusión brutal entre un desaparecido y un secuestrado, o entre un desaparecido y un muerto, que eso nos llevó a tener que hacer más de 30 preguntas para solo medir una sola variable que nos interesaba, que era el secuestro. Una vez desarrollado todo eso, se logra determinar que
que la muestra lograba medir a la perfección el homicidio y por lo tanto el secuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además resulta que el homicidio es mucho más pequeño que el secuestro. Entonces, con mucha precisión lograba medir el homicidio y sin duda con mayor nivel de confianza el secuestro. Eso abrió un parteaguas de la medición de la seguridad pública en México. Pero para haber llegado a eso, tienen un Edgar Bielma saliendo de la maestría, se acababa de aprobar la ley del servicio profesional de carrera, hago un examen, concurso, una plaza en la administración pública, la gano, y a partir de eso, a mí me quedaba claro que la responsabilidad que me daban, nadie me dijo, oye, y vas a tener aquí un curso de capacitación, no. Para los matemáticos va a haber hay una presión muy fuerte porque hay una alta expectativa del hecho de que eres matemático. Mucha gente cree que porque eres matemático prácticamente sabes todo. Así, se los digo. Los matemáticos tienen una reputación tan alta que creen que uno va a saber absolutamente todo. Y pues bueno, yo sabía que tenía 3 meses para que en el encargo que había adquirido en ese momento, tenía que dominar muy bien esa tarea y 3 meses adicionales después, tener que ser el mejor en eso. Eso me llevó a que en menos de 6 meses, de 9 meses, perdón, paso de subdirector de evaluación a director de evaluación de órganos de vigilancia y control. Duró 4 años en la Secretaría de la Función Pública, derivado del trabajo realizado en la Secretaría de la Función Pública. El Estado mexicano en el Congreso, habiendo ya generado la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y no haber contemplado los temas de seguridad pública, deciden reformarlo para corregir de que se les había pasado eso y nos invitan a su servidor y a otras 2 personas a que creáramos ese sistema de seguridad, procuración y impartición de justicia. Y esa trayectoria fue la que me permitió después, con los años, además de haber construido ese sistema, además de haber aportado información tan relevante para nuestro país en esa materia, habérseme otorgado el honor de hacerme responsable del proyecto más importante estadístico de nuestro país y de cualquier país, que son los censos de población. Desgraciadamente ese censo se tuvo que levantar. Hacer un censo es muy difícil. Hay muchos países que fracasan. No hace muchos años, pregúntenle a Chile o a Colombia, todavía en sus últimos censos. Es común que llegue a suceder eso porque hacer un censo es muy complejo, como no se imagina. Más que se debe cumplir la universalidad del mismo. Y aparentemente, y digo aparentemente, desgracia mía, me encargan eso y en uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, que es en medio de una pandemia. Nadie quiere, si levantando un censo en condiciones normales es preocupante, levantarlo en medio de una de las más recientes crisis mundiales puede dar terror. Puede, pero no necesariamente. Y otra vez, aquí inician las matemáticas combinada con otros ámbitos del conocimiento. Afortunadamente, yo había leído hace algunos años cómo se habían comportado ciertas pandemias. No te cuestiones por qué debes de leer y leer, aunque no sea de tu materia. Ponte a leer y de muchos temas, de verdad, porque no sabes cuándo te va a servir. ¿Quién iba a decir que leyendo yo sobre la influenza H1N1 de 1918 el 18 al 19-20, ¿quién iba a decir que esa pandemia como se comportó me iba a servir a mí? Y gracias a eso, de más de 55 países que tenían que levantar las rondas en sal 2020 y la otra mitad en el 2021, gracias a eso, y que sabía cómo se comportaban las pandemias, que sabía cómo se comportó la epidemia rusa de 1889, si mal no me equivoco, después es la que se le llamó erróneamente gripe española, después
el SARS-CoV y el SARS que se desarrolló, perdón, en el 2001, 2002, se le llama el 1, que tuvo prácticamente el mismo comportamiento. Después el MERS, si mal no me equivoco, por ahí del 2008, gracias a que sabía cómo son las curvas de crecimiento y decrecimiento. Cuando se me pidió que detuviera el censo y que mejor lo levantara dentro de 5 meses después, mi respuesta fue no. Porque además un censo, solo para que se dé una idea, tiene un valor en ese momento de 12,000 millones de pesos. Seguramente hasta la cifra les puede costar trabajo. Pero muchos países fracasaron y terminaron arruinando sus recursos de ese tamaño. Brasil, una mala decisión en haber detenido su censo. Yo decido continuarlo porque sabía perfectamente que si lo detenía, se me iba a mandar al momento más crítico de la pandemia. Eso significa, y para eso te van a servir las matemáticas y el resto del conocimiento, a que te van a encargar las cosas más importantes de una empresa, de un estado, de la sociedad, y que si tienes el conocimiento suficiente, vas a tomar las mejores decisiones. Eso que hizo, que de más de 100 países, solo 8 lo logramos. 4 chiquititos como Groenlandia, que tenían que contar a más de 50,000 personas, pero 4 grandes, y dentro de ellos estaba Estados Unidos, China, si mal no me equivoco, Malasia, ¿y qué creen? México. De ese tamaño y relevancia colocamos a México en materia de toma de adecuadas decisiones. Como verán, ha sido una aventura hermosísima en lo personal, de cómo me ha permitido implementar las matemáticas en mi vida y llegar a ciertos niveles. Y en esa trayectoria también darme cuenta que desafortunadamente nuestro país está carente de mucha población de esta naturaleza. Aquí, de hecho, traía algunos datos. Consulté la encuesta nacional de ocupación y empleo, de la cual era, por cierto, responsable, para ver que, por ejemplo, en nuestro país hay 93,000 personas que se declaran ser parte de la comunidad matemática. Insisto, 93,000 personas, 13,000, y perdón que casi ya ni veo, pero 13,400 de 18 a 24 años, 25,000, de 25 a 44 años, 34,600, son estimaciones, y de 45 a 64, que está en ese rango, 35,000 personas. Es decir, según el Censo de Población y Vivienda 2020, con más de 120 millones de habitantes, menos de 100,000 personas tienen este conocimiento. Imagínense nada más. El futuro de la humanidad se va a concentrar, y se los digo, en algo que se llaman las carreras STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Matemáticas. ¿Y qué creen? Que las 3 anteriores dependen de esa última M. Estas 3 últimas no pueden existir sin esta M. Si no están a la gente se le ha engañado diciendo, estudia lo que te apasiona, y sí, está bien, pero puede que estés estudiando algo que no sea útil para la sociedad, ¿eh? Eso también ten mucho cuidado. En el caso de las matemáticas, esa M es fundamental porque es el futuro de la humanidad. Ahora que la gente está aterrado con la inteligencia artificial y parte de sus elementos es el machine learning, el cual utilizamos en el censo de población, porque imagínense recibir de más de 35 millones de hogares respuestas de, por ejemplo, qué religión tienes, de qué municipio eres, y alguien nos preguntaba, pero ¿y entonces cómo le hacen para leer? Nosotros no leemos esas respuestas, discúlpenme. Para eso se desarrollan algoritmos en los cuales este algoritmo va a leer todas las posibles respuestas, aún las mal escritas.
Jalisco, sea con X o con J, con Z o con la letra que ustedes quieran, y que pueda determinar que es Jalisco. Porque humanamente eso hubieras tomado, como todos los censos tardaban muchos años en publicarse, tardaban 4 o 5 años. Para el censo 2020, déjenme presumirles que fuimos el primer país en publicar sus resultados, además, en el menor tiempo posible y a pesar de estar en momento crítico mundial. No solamente eso, también, por cierto, predijimos cuánta gente iba a morir. Hubo gente que decía que iban a morir 60,000 personas. Qué grave cuando no están bien informados. Y ojo, esa cifra la sacó el Departamento de Matemáticas de la UNAM, ¿eh? Cuidado. Es el Instituto de Matemáticas. Fíjense cómo matemáticos tan talentosos, pero sin la correcta información, se equivocaron. Porque no hubo quien les dijera que lo que les estaban dando de información solo eran las muertes registradas, no las muertes que se dan, por ejemplo, en las casas. Que en una pandemia donde vas a morir más es en tu propia casa, no vas a llegar al hospital. Y que gracias a eso logramos estimar que en su momento iban a morir entre 1 millón y 5 millones de personas, dependiendo de cómo trataras esa crisis. ¿Y qué creen? Estimaron 60,000 por ahí, nosotros entre 1 millón y 5 millones, dependiendo y ese margen era muy amplio porque sabíamos que actualmente hay mucho mejores técnicas que a principios del siglo XX, y eso podía dar un brutal cambio de paradigma. Pues bueno, murieron poco más de 800,000 personas. Ese es el nivel de responsabilidad del conocimiento y esa es la invitación a lo que les hago, a que se unan a las filas de lo que va a ser el futuro de las buenas decisiones de la humanidad. Pero, y no solamente de las matemáticas, también de la química, de la biología, de la física, de las ciencias básicas en general, de verdad, porque hacia allá va a ir dirigido todo eso. Ahora, el detalle es que no va a haber una silla esperando a que tú lo ocupes. Nadie a mí me dijo, oye Edgar, ya que terminaste la carrera de matemáticas, ven y siéntate y empieza a trabajar. Como son 90,000 personas, déjenme decirle que ni los conocen. Ustedes tienen que vender ese producto. A mí me tocó venderlo. Cuando yo estudié la carrera de matemáticas, los amistades y familiares, y cuando les dije que iba a estudiar matemáticas, se entristecieron. Y la primera pregunta que me hacían era, ¿de qué vas a vivir? Es decir, como si fuera a sufrir de hambre por tomar esa decisión. Y déjenme decirles que fue la mejor decisión, insisto, de mi vida. Actualmente evalúo créditos al sector privado y se requieren bastantes matemáticas, y muchas otras, en muchos campos. O sea, es decir, van a encontrarse que en muchos campos del conocimiento muy técnico se va a requerir, pero no está esa plaza ahí esperándote, sino que tú vas a tener que buscarla. Pero una vez que la encuentres, vas a vivir una de las mejores experiencias que un ser humano puede alcanzar. Perdón que me extendí, muchísimas gracias. No sé si haya alguna duda. Me faltaron muchas cosas por platicar, pero espero haber sido claro de la relevancia tanto de las matemáticas como qué es lo que les puede deparar si estudian esta carrera. De antemano sé que sería de las mejores cosas. Muchas gracias, maestra Elba Lili. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias a ti por esta impresionante charla, muy interesante. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. No sé, Edgar, si tienes un tiempo para resolver alguna duda, si es que la hay. Adelante, por favor, sí. A ver, ¿alguien? O la pueden escribir por el chat, si no se animan así a hacerla de manera directa. Nadie se anima, son muy tímidos.
en lo que se animan, y me interrumpen de inmediato. Cuando observaba las estadísticas sobre esas 93,000 personas, me llamaba mucho la atención que la población ocupada de esas 93,000 personas son 66,000. Ojo. Muchos seguramente porque ya se jubilaron y etc. Pero el punto es que sí, que en el mercado laboral actualmente vigente hay 63,000. Es decir, hay todo un mundo que los está esperando y lo decía en alguna conferencia, y siendo ocupado actualmente por gente que a lo mejor no es el perfil, pero que lo está ocupando gracias a que no hay un matemático o una matemática ahí, preparándose para llenar ese espacio que está mal ocupado ahorita. La invitación es de verdad a eso, y a que estudien una carrera que de verdad aporte no solamente a sus vidas, sino, puedo decirlo, a la propia humanidad, o por lo pronto a su país. Sí, hay una pregunta, Edgar. A ver, adelante. Te la leo. Sí, dice Victoria Campos: entonces, ¿podemos decir que las matemáticas fueron las primeras ciencias que desarrolló la humanidad? Porque finalmente se observaban los eclipses solares y lunares para cuantificar el tiempo y saber lo de las cosechas. Es correcto, aunque esa ya es la etapa inclusive más evolucionada, insisto. Quien me preguntó es, evidentemente conoce muy bien la historia de las matemáticas, pero digamos que esa ya es uno de los elementos avanzados. Ya para cuando estaban calculando eclipses y determinando la agricultura, ya había un dominio profundo. Es decir, para el año 4000, 5000, sin duda. 2000 años antes, cuando estaban haciendo los paquetes de eso que estaban recolectando, ya empezaron a hacer esas pequeñas contabilidades. Inclusive hay huesos donde ya los están marcando de lo que estaban contando. Y esos huesos tienen, insisto, 8000, 7000 años de antigüedad. ¿Qué significa? Que antes inclusive de la propia agricultura ya empezaba esa contabilidad. Es decir, fue por eso se llama la revolución del neolítico. Porque estamos hablando que si la humanidad del Homo sapiens sapiens tiene por ahí de los 320,000, y aquí puede haber alguien más experto en esas fechas y en esa materia, porque si el Homo sapiens sapiens tiene dicen que entre 320, inclusive unas investigaciones ya lo están alargando un poquito a los 400,000 años, solo hasta hace 15,000 años, el ser humano empezó a crecer de una forma impresionante, pero parte de ese primer crecimiento, insisto, fue curiosamente ese dominio de las matemáticas. Porque esa abstracción es lo que te va a llevar a entender que cada vez empezó a volver más complejo. ¿Por qué? Porque empezaste a cazar cada vez más. ¿Por qué? Porque tus herramientas, que cada vez fueron más finas, te permitió competir inclusive a lo que se sospecha que le ganamos al Homo sapiens en neandertal. Fuimos tan buenos que hasta nuestro primo, el Homo sapiens neandertal, lo exterminamos por ahí de hace 40,000 años. Es decir, de pronto nuestro crecimiento fue tan impresionante, se empezó a volver tan complejo, empezamos a tener la necesidad de contabilizar esos grandes excedentes, que pues cuando tienes más de lo que vas a consumir, de inmediato necesitas contar. Y cuando tus poblaciones empiezan a crecer, que en el neolítico no pasaban de las
150 personas, porque no es posible vivir, sin la agricultura no es posible vivir en comunidades de más de 100, 150, porque si no te acabarías tu entorno, pero gracias a la agricultura fue que se empezaron a crear estas ciudades como Jericó, que les digo, sus murallas tienen 11,000 años de antigüedad, ojalá algún día puedan conocerlas, son muy bonitas, 11,000 años de antigüedad, pero para levantar una muralla, para levantar una muralla defensiva, significa que ya estás albergando algo, por lo pronto personas, y para saber cuántas debes de albergar necesitas contarlas, y como además te vas a tener que defender porque tienes bienes, necesitas saber militarmente cuántas manos de guerra tienes, es decir, que pueda levantar una espada, o en ese momento no eran espadas, sino eran mazos con piedra, y te empieza a surgir esa necesidad, por lo tanto, por eso inclusive antes de la propia agricultura, insisto, ya se estaban detonando las propias matemáticas. Así que muchas gracias por esa pregunta, Victoria. Última pregunta que se animaron a hacer. Contexto, por aquí hay uno que otro estudiante de la licenciatura en matemáticas. Entonces, José Manuel pregunta, ¿hay algún área en específico de las matemáticas en la que recomienda que nos enfoquemos o deberíamos darle la misma importancia igual a todo lo que hemos estado viendo? En la carrera a todas, porque no sabes a lo que te vas a dedicar. Ojo, en la carrera tiene que ser absolutamente todas prestarle atención. Por eso les puse el ejemplo, jamás me hubiera imaginado que pasé por teoría de conjuntos, por sistemas dinámicos, por probabilidad y estadística, y etc. O sea, te pasa que como los médicos, ¿no? ¿Eres médico? Pero yo soy cardiólogo. No, pero fíjese que me duelen los ojos. Híjole. Debes de tener al menos el conocimiento básico de todas las ramas de las matemáticas para que después efectivamente te especialices, que ya más bien en tu maestría y doctorado, si lo quieres llevar a la práctica, sin duda las matemáticas financieras son fundamentales. Recomiendo mucho el muestreo, lo platicaba con la jefa del departamento de matemáticas, no saben lo escaso que son los muestristas. Me tomó 5 años encontrar a quien puse como mi director de muestreo. 5 años. Un doctor brillante del CIMAT, pero me tomó 5 años, o sea, imagínense nada más. Sin duda el muestreo, que además les va a servir no solamente para temas gubernamentales, sino también para la industria. La industria lo requiere como no se imaginan, obviamente ustedes lo tienen que vender. Es como el enfermo solo sabe que está enfermo, el medicamento tú lo tienes que promover, o el método de solución. Pero sin duda ese tipo de conocimientos, cualquier cosa que te pueda permitir inferir o proyectar algo, recuerdo el subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, cuando le tocó comparecer ante el Congreso, lo primero que me llamó fue para decirme, porque era una duda del propio Congreso, ¿cuánta gente va a morir al cierre de este año? Venían los homicidios creciendo de una forma brutal. Jamás me hubiera imaginado que esa iba a ser mi primera proyección formal y seria, tener que decir cuánta gente va a morir al final de un año. Yo pensaba que más bien iba a ser un tema financiero, pero no, fue un tema de muertos. De 20 y tantos mil, creo que solo me equivoqué por 50 y tantos. Te da alegría en términos matemáticos, te da mucho terror cuando es la materia que tienes que trabajar, ¿no? Pero bueno, es tu trabajo y sabes que inclusive estás aportando a la humanidad con eso, para prevenir precisamente ese tipo de cosas. Entonces, todo aquello que te permita inferir hacia futuro qué es lo que va a pasar a través de diferentes ramos, y por cierto también especialícense deben de programar. Las matemáticas necesitan de programación. Dentro de la MIN, ya sea que trabajen en R, en Python, en lo que sea, pero que sepan programar, porque muchos de los modelos matemáticos van a requerir de eso. Si no, se les va a dificultar bastante llevarlo a esa praxis. Y pues también existe la matemática teórica, que es igual, insisto, de hermosa.
Recuerdo cuando llevé ecuaciones, ya no ecuaciones ordinarias ni parciales, sino inclusive ecuaciones integrales, que es una materia, por cierto, muy, muy bonita. Pues si te vas a dedicar también a la parte teórica, es bellísima, bellísima. Cualquier campo de las matemáticas se van a dar cuenta que es bellísimo, pero si solo se concentran en el ámbito académico, se están anulando por ahí ¿qué será? El 60-70% de su posibilidad de encontrar un buen empleo. ¿Por qué? Porque el ámbito matemático, académico, pues es pequeño. Esa es una realidad. Y están descuidando todo el ámbito público y privado, que es enorme y que ahí tienen millones de empleos. Entonces es simplemente que abran o amplíen su espectro de oportunidades y que, insisto, ejemplos como lo que les estoy dando, cualquier elemento que tenga que ver con grafos, por ejemplo, y con toda esa matemática aplicada al ámbito de algoritmos y computación, también podría ser, pero desde el enfoque matemático, ojo, porque de hecho eso fue lo que cuando alguien me preguntaba, ¿y qué pueden aportar ahorita los matemáticos cuando apenas iba a empezar a estudiar la carrera? Pues nada más que la computadora que estás utilizando la inventó un matemático, Alan Turing. Entonces, no se imaginan la cantidad de cosas que pueden, otra vez, nadie le dijo a Alan Turing, inventa la computación, nadie le dijo. O sea, eso te va llevando. Y te va llevando tu conocimiento, no que alguien te vaya llevando. Entonces, insisto, por eso tienen que primero iniciar con conocer lo más que puedan general, para que entonces ahora sí lo empiecen a implementar. Yo de hecho, mi maestría fue en teoría económica, que no es más que matemática aplicada a la economía, y donde, por cierto, cuando ves uno de los principales libros, que es el Mascolel, no es más que análisis matemático, pero con nombres en economía, ¿no? Pero es puro análisis matemático. Eso me daba mucha risa, ¿no? Ya después verán qué es esa materia. Pero es así de importante. Pueden irse por la parte de teoría económica, por la parte de las matemáticas financieras, por la parte, insisto, de modelos predictivos, la parte probabilística y estadística inferencial. Esa, por definición, vende. Eso se les aseguro. Así que, y toda la parte, insisto, de algoritmos, todo esto que estaba trabajando de Machine Learning, va a ser la herramienta, y no va a ser, porque insisto, yo en 2020 ya lo estaba. O sea, es la herramienta que a la humanidad le va a permitir resolver muchas cosas. Y bueno, se me está acabando la batería, perdón, y creo que coincide con el tiempo que tenemos. Sí, todavía Victoria nos preguntaba algo más. Dice, para orientar a los chicos, con el auge de la genómica y la bioinformática, ¿cómo ve usted el futuro de las matemáticas y las ciencias biológicas? Y ahora sí, con esta cerramos. Rapidísimo. Si se cortan, me disculpan, porque ya me está advirtiendo que se me acabó la batería. Fundamental, como les comento, cuando llevé los temas de seguridad pública, tuve que, parte de mi equipo que tenía ahí, tenía criminólogos, sociólogos, antropólogos, es decir, para yo poder, abogados, para yo poder desarrollar los modelos de medición, tuve que asociarme con todo ese conocimiento. Sin duda, en este otro que es de mayor especialidad, tienen que trabajar de la mano. Lo que pasa es que a veces no sabemos trabajar en equipo. Ojo, otro defecto que encontré, cuando estoy dentro del INEGI, yo creo que tuve de las mayores oleadas de contratación de matemáticos en la historia de los matemáticos del país, seguramente, porque lo puedo cuantificar, por eso lo afirmo. Un tremendo defecto es que no saben trabajar en equipo. Y como les decía a varios de ellos, a menos que ustedes me hagan todo esto que yo requiero, que es obviamente imposible, se necesitan poner de acuerdo no solamente con pares matemáticos, sino con personas de otros conocimientos para poder llegar a esos objetivos. Actualmente es prácticamente imposible
que trabajes en un área del conocimiento sin la necesidad de convivir con alguien de otro conocimiento. Y dependiendo de si tu investigación es seria e importante, ¿no? Si fuera muy trivial, pues seguramente no. Pero temas muy, muy complejos vas a requerir de varias ramas del conocimiento, tanto dentro de las matemáticas como fuera de. Y eso va a ser también fundamental. Por eso hablé de que es importante que no solamente convivan con los propios matemáticos, sino con los químicos, con los físicos, de genomas, todo aquello que les permita ampliar ese espectro de posibilidad, porque el campo es vasto. Pero, insisto, ¿dónde va a estar esa actividad laboral? Ese tipo de matemáticas están donde se desarrollan cosas muy complejas. En tu comunidad pequeñita y aislada, nunca vas a encontrar eso. Vas a tener que ir a buscar esos espacios complejos y donde se están resolviendo grandes problemas. Así que, pues con eso yo creo que lo cerraríamos, Sí, maestra. muchísimas gracias, Edgar, por darnos este espacio, este tiempo y por esta gran charla. La vamos a dejar. Perdón, y el inglés, por Dios. Tuve que ir a Ginebra, a Cracovia, Países Bajos, se me olvidó ahorita a dónde fui exactamente. Si no dominan, empezando por el idioma universal que es el inglés, y esa es la realidad, tampoco podrán avanzar. Muchos de los mejores libros de matemática están en inglés. Y también vi compañeros que no podían leer libros de matemáticas muy especializados porque no sabían inglés. Eso es fundamental, es el lenguaje universal para poder entrar a este mundo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y los esperamos en próximas charlas. Te agradecemos enormemente, Edgar, que nos hayas dado tu tiempo y esta interesantísima charla. Hasta luego. Encantado y mucho éxito, y les deseo lo mejor en sus vidas. Hasta luego. Gracias.